Muy buenas noches, mi querida y apreciada Iglesia de Emanuel. Nuevamente nos encontramos con el propósito de todos juntos alabar y glorificar el nombre de nuestro Dios. En nuestro corazón hay alegría y gozo para con nuestro Padre Celestial, porque en el transcurso de estos días nos ha proporcionado de vida, de salud y por sobre todo también de su hermosa presencia. Te invito para que donde estés inclines el rostro y puedas tener una palabra de oración junto conmigo. Oremos. Querido y bondadoso Padre, te damos gracias, bondadoso Dios y Señor. Te damos gracias porque sabemos que tú eres un Dios amante. Tú eres nuestro buen pastor que cuida de nosotros, que velas por tu rebaño. Gracias, Señor, porque tú nos buscas, porque no importa dónde vayamos, tú siempre estás con nosotros como ese Padre amante que eres. Te pedimos que en este momento te quedes con nosotros, que tu presencia esté en las casas, en los hogares de cada uno de los hermanos que están siguiendo esta transmisión, este video, que están viéndolo desde sus casas, y que allí donde estén, Señor, mientras estamos estudiando tu palabra, tú puedas estar con tu presencia por medio de tu Espíritu Santo. Esto te lo pedimos y te lo agradecemos en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén. El miércoles pasado estuvimos hablando acerca del Salmo 23 y decíamos que íbamos a continuar con el estudio. El Salmo 23 es un salmo muy hermoso. Invito para que lo aprendamos de memoria, para que lo memoricemos durante los siguientes días, durante las siguientes semanas. Y al finalizar el estudio del Salmo 23, ya sea un salmo que nosotros lo tengamos en nuestra mente y lo recordemos siempre para que cuando lo necesitemos o queramos repetir el salmo podamos hacerlo fácilmente. El Salmo 23, como lo decía el miércoles pasado, fue escrito por el salmista David en la época en que él era pastor de ovejas y se identificaba como una oveja, sabiendo de que Dios era el pastor y cuidaba y velaba de él, así como él cuidaba y velaba de sus ovejas. Podemos ver por el versículo 1 del Salmo 23 que dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y el salmista
se identificaba porque sabía y reconocía que las ovejas necesitaban del cuidado del pastor, así como nosotros necesitamos también del tierno cuidado de nuestro buen pastor que es Jesucristo. Ya el versículo 2, que es el que vamos a estudiar ya en esta noche, dice de la siguiente manera: en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Desde que llegué a Chile me he fascinado por los paisajes. Bueno, todos los países tienen hermosos paisajes, en cada uno de los que he estado, y en el país mío también hay hermosos lugares. Pero Chile tiene unas características de unos lugares naturales que son hermosos, tanto en la parte frío, allí en la nieve, como aquí en la parte centro-sur de Chile, y también en la parte norte con su desierto. Es fácil recorrer cualquier región de Chile y encontrarse con unos paisajes hermosos que deleitan la vista y nos hacen recordar de lo grandioso que es Dios y del gran amor que tiene para con nosotros al dejarnos disfrutar de la hermosura de la naturaleza. Pero también cuando nosotros vamos hacia el lado norte de Chile, nos encontramos con uno de los, el desierto más seco de todo el mundo. Hay otros desiertos más grandes como el desierto del Sahara, pero el desierto de Chile es un desierto seco. La tierra bíblica, o la tierra de donde se escribió, donde se encontraba el rey David y escribió el Salmo 23, en realidad era una tierra que también era reconocida por el calor, por sus terrenos áridos y secos. Así que cuando nosotros miramos que en el versículo 2, el salmista escribe que en lugares de delicados pastos me hará descansar, quizás en nuestra mente se nos vienen unos paisajes con verdes prados, quizás unas laderas al lado de las montañas, al lado quizás de un lago, al lado de los ríos, de los riachuelos, y nos imaginamos al rey David pastoreando su rebaño en unos prados verdes, grandes, hermosos, pero la realidad es otra. Yo vengo de Colombia, de una región donde es muy ganadera, son los llanos orientales, se conocen, la sabana, donde es fácil pasar grandes cantidades de tierra, donde se puede ver el pasto, donde se pueden ver las vacas, donde se puede ver el pastoreo, la ganadería, la vaquería, como también se le llama, en diferentes formas. Durante casi todo el año están los pastos verdes y pueden fácilmente pastear los animales, pero quizás esa es la mente y la mentalidad que nosotros tenemos y el concepto de verdes prados. Pero cuando nosotros vamos a la realidad, cuando nosotros miramos y descubrimos que cuando el rey David escribió el Salmo 23, él conocía los lugares por los cuales pastoreaba y son muy diferentes quizás a los que nosotros tenemos en nuestra mente, porque son laderas, muchos de ellos son valles en los cuales hay arena seca. En otros lugares, quizás en algunas montañas, en algunos apriscos que hay por ahí, algunas partes rocosas, pero en realidad es muy diferente a la imagen que nosotros tenemos, porque es una tierra seca, es una tierra árida, es una tierra desértica. Así que cuando leemos que en lugares de delicados pastos me hará descansar, se nos dificulta, cuando ya conocemos el concepto, la realidad de lo que son los verdes pastos, se nos dificultará entender y comprender cuáles son los verdaderos verdes pastos a los cuales el rey David decía que Jehová me guiaría. Mira, muchos de los pastores tenían que salir en largas travesías para poder buscar verdes pastos. Podemos encontrar también en la historia de José, en el libro de Génesis, cuando sus hermanos se fueron a una jornada de pastoreo lejos de la casa porque no había pastos para ellos ahí cerca. Y luego José fue a llevarle alimento allí, ellos lo tomaron, lo apresaron y lo vendieron para Egipto. Y muchas veces pasaba esto porque no había lugares para poder alimentar a los animales. Así que tenían que irse en travesías y recorrer algunos otros lugares buscando dónde poder alimentar a sus ovejas. De igual en el tiempo de David, tenían que muchas veces los pastores irse durante días, semanas o quizás meses a buscar en diferentes lugares donde poder pastear sus ovejas, sus rebaños y donde proveerles el alimento.
El pastor tenía que conocer el terreno, tenía que conocer los lugares, tenía que saber hacia dónde dirigía sus ovejas. Si el pastor no conocía hacia dónde iba a dirigir sus ovejas, podría perderse en el camino, muchas de ellas morir de hambre y quizás no encontrar agua o un lugar donde descansar. Quizás el calor del desierto les iría a agobiar y algunas o todas sus ovejas morirían. Así que el pastor tenía que conocer los lugares donde tenía que llevar a sus ovejas a descansar. Muchas veces en estas largas caminatas las ovejas se fatigaban. Muchas veces se resbalaban, caían por medio de las laderas, quizás en las rocas tropezaban y muchas veces se lastimaban y se herían. En el transcurso del día, debido al calor, muchas de ellas se sofocaban, la arena quizás acumulaba quizás en su lana, sus patitas que eran delicadas quizás con la arena caliente se quemaban. Pero las ovejas iban tranquilas y seguras, sabiendo que estaban siendo guiadas por el pastor y que el pastor las iba a llevar a un lugar donde podrían alimentarse y donde podrían descansar en verdes prados. De igual manera, como el rey David conocía esto, sabía también que nosotros como seres humanos muchas veces tenemos que caminar por el desierto de la vida. Muchas veces nosotros tenemos que salir a buscar el pan diario. Tenemos que salir a enfrentarnos a la realidad de este mundo, un mundo atroz, un mundo difícil, un mundo donde hay sufrimiento, donde hay enfermedad, donde tan solo salir a la calle nos damos cuenta de que la maldad reina por doquier. Muchas veces en medio del camino también, al igual que las ovejas, nos caemos y nos lastimamos. Muchas veces el calor de la vida en medio del desierto nos sofoca, las deudas, la enfermedad, la falta de amor, la falta de empleo. Hay muchas cosas que nos pueden sofocar, pero cuando nosotros sabemos y entendemos y tenemos a Dios como nuestro pastor, podemos seguir avanzando tranquilos por el camino de la vida, sabiendo que Jesús, que es el buen pastor, nos llevará a los lugares correctos, a los lugares adecuados, porque Jesús conoce y sabe dónde usted y yo podemos descansar. No importa cuán difícil sea la vida, no importa cuán difícil sea el camino, si tú marchas, caminas por el camino de la vida, por el desierto de la vida, tomado de la mano de Dios, ten la completa seguridad que Dios te llevará a los lugares donde podrás descansar. No solo eso dice el versículo, sino que también dice que junto a aguas de reposo me pastoreará. ¿Era difícil encontrar agua? Sí. Muchos de los pastores se peleaban por agua. Tenían que quizás hacer pozos profundos, hondos, donde llegaban quizás a la hora de la mañana cuando era más fresco para darle de beber a sus ovejas o en horas de la tarde. Algunos más arriesgados lo hacían en pleno mediodía, pero era muy difícil obtener el agua. Muchas veces en las caminatas en medio del desierto, para encontrar estos lugares, las ovejas desfallecían y en muchas ocasiones el pastor tenía que tomar y llevar a sus ovejas en los brazos para poder llevarlos al lugar donde podría darles no solo alimento en verdes pastos, sino también aguas tranquilas y apacibles para que puedan calmar su sed. Muchas veces quizás las más pequeñas se lastimaban porque no podían caminar al mismo ritmo quizás de las más adultas, y el pastor entendía y comprendía y las alzaba y las cargaba también las más ancianas. Quizás muchas de ellas se lastimaban, se partían una patita, no podían continuar caminando y el pastor tenía que continuar el camino cargando a una de esas ovejas. Por eso tú, mi apreciado hermano, mi apreciado amigo, si en algún momento la vida te golpea, si en algún momento caes herido, si en algún momento piensas que no puedes seguir por este camino, ten la completa seguridad de que Jesús te cargará en sus tiernos brazos. Si tú caminas de la mano de Jesús, si tu pastor es Cristo Jesús, ten la seguridad que no importa cuántas veces te caiga, Cristo te levantará. No importa si ya no puedes caminar y avanzar más en el camino de la vida cristiana, Dios te levantará y te sostendrá, pero tienes que permitirle que sea tu pastor para que de esta manera te pueda guiar al lugar que Él te quiere llevar. ¿Hacia dónde te quiere llevar? Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios también en Ezequiel 34, 14. Libro de Ezequiel, capítulo 34, versículo 14, que dice de la siguiente manera. Vamos a leer unos versículos antes con el encabezado que dice: Dios el verdadero pastor, dice en el encabezado del versículo 11.
Dice la palabra de Dios, porque así ha dicho Jehová el Señor. He aquí, yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. Como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas, así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad. Y yo las sacaré de los pueblos y las juntaré de las tierras, las traeré a su propia tierra y las apacentaré en los montes de Israel, por las riberas y en todos los lugares habitados del país. Y mira lo que dice el versículo 14: en buenos pastos las apacentaré, y en los montes de Israel estará su aprisco. Allí dormirán en buen redil, y en pastos suculentos serán apacentadas sobre los montes de Israel. Mi apreciado hermano, mi apreciado amigo, Dios nos está guiando por este desierto de la vida, por este mundo cruel, polvoriento, sucio, lleno de maldad y de enfermedad. Pero vamos seguros, contentos, felices, porque Dios nos está llevando al lugar donde descansaremos por la eternidad, que es nuestra patria celestial. Dios nos está llevando hacia el cielo. Dios nos está llevando hasta la tierra prometida. Dios nos está llevando a la nueva Jerusalén, donde por fin podremos disfrutar con tranquilidad del amor de nuestro Padre, donde no habrá más llanto, donde no habrá más dolor, donde no habrá más sufrimiento, donde podremos tomar del agua del río que sale del trono de Dios, donde podremos comer del árbol de la vida, donde nos apacentaremos en los verdes prados alrededor de la ciudad santa, donde al lado del río de la vida también podremos disfrutar de la frescura, donde no habrá más estrés, donde no habrá que trabajar hasta el cansancio, donde no habrá más sudor, más enfermedad, más llanto, más abandono de un ser cuando lo amamos y quizás la muerte nos lo arrebata. Dios nos está guiando por este camino. No importa si te has alejado, mira lo que dice el versículo 12. Y las libraré, al final del versículo 12, y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad. Quizás tú te has perdido en la oscuridad de este mundo. Quizás en medio del nublado has perdido el rumbo y el camino y muchas veces no sabes hacia dónde vas. Pero Dios es el buen pastor, el verdadero pastor que te lleva por el camino. Mira, podemos tener la completa seguridad, no importa que no sepamos hacia dónde vamos. Muchas veces las ovejas no saben hacia dónde las dirigen el pastor, pero ellas van tranquilas y confiadas, sabiendo que es Dios el que las lleva, que es el pastor el que las lleva. Tú y yo debemos de estar con esa completa seguridad. Estamos en un mundo cruel, en un mundo difícil, sí. Muchas veces no sabemos el futuro, es incierto lo que hay por delante de nosotros, sí. No sabemos cuándo pase esta enfermedad, no sabemos cuándo pase este virus, no sabemos qué va a pasar de nuestras familias, no sabemos si alguno de nosotros se va a enfermar, no sabemos si ya el fin del mundo esté cerca, que es lo más probable porque se están cumpliendo las profecías. No importa lo incierto, lo oscuro, no importa qué tan nublado sea el camino o oscuro lo veas, no importa qué tan lejos te hayas alejado, Dios te busca, Dios te llama, porque es el buen pastor. Mira lo que dice Apocalipsis 7, versículo 17. Apocalipsis, capítulo 7, versículo 17. Vamos a leer 16 y el 17. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuente de agua de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Cuánta alegría, cuánto gozo habrá aquel día maravilloso, cuando por fin podamos descansar en el regazo de nuestro Dios. Cuando el calor de la vida no nos golpee más, cuando el desierto de la vida no nos lastime más nuestros pies, cuando las heridas sean completamente sanadas, cuando Dios haga todo de nuevo para nosotros. Allí en el regazo del buen pastor podremos descansar. Allí en estos verdes prados Dios traerá gozo y paz a nuestra vida. Allí en medio de las aguas tranquilas Dios nos apacentará. Y dice también que Dios enjugará toda lágrima
de los ojos de nosotros, porque ya no habrá más llanto, más dolor, ni más sufrimiento. Allí podremos descansar por la eternidad. Ese es el plan, el propósito que Dios tiene para nosotros, que tiene para ti, que tiene para mí. Pero lo importante siempre será dejarnos guiar por Dios. Dejar que Dios sea nuestro buen pastor. Dejar que sea nuestro guía en esta vida. Recordemos, y lo voy a estar recordando durante todos estos días, cada vez que tenga la oportunidad de dirigirme hacia ustedes, que lo importante no es el camino que caminas, sino con quién vas en medio del camino. No importa si tu camino está lleno de espinas, de piedras, de tropiezos, de obstáculos. Si tú has tomado de la mano de Dios y Dios es tu pastor, tú saldrás adelante. Todos caminamos por un camino, todos vamos por la vida, pero lo importante es con quién caminamos por este camino. ¿Quién está guiando nuestra vida? ¿Con quién estamos caminando? ¿Quién va a nuestro lado? Cuando yo coloco mi vida, mi camino y todo en las manos de Dios, puedo tener la seguridad, al igual que el rey David, de que Jesús es mi guía, es mi sostén y que me llevará a un puerto seguro. Recuerda, mi apreciado hermano, mi apreciado amigo, no es lo mismo caminar en la vida sin Dios que caminar en la vida con Dios. Que Dios les bendiga, que pasen una feliz noche. Believe it or not, this is called wilderness, midbar, but it's also called green pastures. Now, when you take a Westerner here the first time and you look at this, you find people say, well, I don't know that I can go there, because the Psalm 23, the Lord leads me into green pastures, has been pictured as belly-deep alfalfa. Well, you haven't seen any belly-deep alfalfa. And from biblical time to today, it's rare to see a flock in the farm country. There isn't a lot of farm country in this culture, and so farmers kept the shepherds out as much as they could. Maybe they would come in a little bit after the harvest to glean what was left, but you don't want sheep where you can farm. This is the land of the shepherd. Now, you look at it from here and you say, what's there? In fact, I remember my first impression. I woke up one morning, I was sleeping out in the wilderness, and I remember waking up, watching a flock of sheep on a hillside like this, and my feeling was, what are those, rock-eating sheep? I mean, what do they eat? How can you call this green pastures? Well, the answer is there's a small amount of moisture present here. They get a little bit of rain every year. Not much, but a little. Second, there is humidity in the air, especially in the evening breeze. Like right now, you can feel it coming from the west off the Mediterranean. There's moisture in the air. That moisture, combination of the rain and the humidity, condenses or drips along the edge of these rocks here. And if you notice, right around the rocks, almost always next to the rocks, you get little tufts of green. Get one a moment. That's what we refer to as the green pastures. So the shepherd looks for a hillside. That's exactly what she was doing. Look at that flock across from us there. Just stunning. Those two shepherd girls have found a hillside that either was exposed to the wind or had that small amount of rain. And they move that flock across the hillside, and it's one mouthful here, walk a step or two, another mouthful, another mouthful, another mouthful. Now that changes the green pasture image a little bit, besides the picture changing radically. Green pastures are not everything you need for the rest of your life. If you make that belly-deep alfalfa, then what God is saying, if you follow me, I'm going to plunk you down and you'll never have to move an inch the rest of your life. Just reach out and grab it. Tell me that your life with God has been like that. Worry, said one rabbi, is dealing with tomorrow's problems on today's pasture. In the desert, you learn the shepherd will get you what you need for right now. 10 minutes from now, you trust the shepherd. Just enough. Montes el feliz país, la ciudad divina reposando está.
Nuestros pies aquí cansados subirán, la mansión eterna divisamos ya. Vamos al hogar, vamos al hogar. Ven, sus torres brillan con gran esplendor, ved la gloria como emana del Señor. Estaremos juntos por la eternidad, con los ángeles cantando en la ciudad. Vamos al hogar. Los antiguos profetas nos hablaron ya de las calles de oro de esa gran ciudad. Por la fe hoy la podemos contemplar, con sus muros de oro y jaspe sin igual. Vamos al hogar, vamos al hogar. En sus torres brillan con gran esplendor, ved la gloria como emana del Señor. Estaremos juntos por la eternidad, con los ángeles cantando en la ciudad. Vamos al hogar. Hermano, hermana, estarás allá, en aquella tierra tropezar no habrá. El mensaje santo hoy acepta fiel, y al venir el Salvador te llamará. Vamos a